Un saludo, bienvenidos a La Mediana TV, bienvenidos de nuevo al programa Trabajando Ando, donde pues te explicamos derechos laborales, temas de sindicalismo y un poquito de actualidad política como hoy, que va a ser de la actualidad, política social, porque nos incumben muchos derechos que tenemos los trabajadores, la sociedad española en general. Un saludo, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien. Y bien por estar aquí. Bien, como siempre. Y seguir explicando. Exactamente. Vamos a elevar un poquito la voz, porque muchas veces hace falta también estas informaciones en medio de redes sociales, que vemos ahí tantas cosas que asustan a veces. Pero hoy vamos a informarnos un poquito de actualidad política. Vamos a hablar de subida de las pensiones, aquel decreto omnibus que teníamos por ahí en el aire, que vamos a hacer una pequeña cronología de lo que ha pasado y de que si al final sube las pensiones o no. También al final vamos a hablar un poquito de salario mínimo, que también ha subido, casi un mes de buenas noticias, aunque un poco paraditas también, pero bueno. Y antes de entrar en materia, os voy a vender una cosa. No os voy a vender, vais a comprar lo que queráis. Ya os dijimos antes que en el mes anterior que siempre que estemos por aquí vamos a vender las camisetas de Palestina, ¿vale? Camiseta solidaria para Save the Children, que trabaja en la Franja de Gaza y en Cisjordania, ¿vale? Debajo de la descripción del vídeo os pongo el enlace para que podáis comprar la camiseta en apoyo a Palestina, las camisetas, que hay varios modelos, y siempre con un poquito de la recaudación, un tanto por ciento, destinado a Save the Children, ayudar a los niños y otras personas de la zona. Hecho el anuncio, volvemos de nuevo. Antonio, hablamos de la subida de las pensiones. En principio viene todo liado, ¿no? En estos tiempos que corren y con el gobierno que tenemos, monocolor o diverso, ¿no? Pues no hay ley que se apruebe que no tenga su polémica. Pero mucha polémica siempre. Bienvenidas sean, es decir, yo creo que esto no ocurriría si tuviésemos un gobierno mayoritario, es decir, les sería mucho más fácil aprobar leyes a su antojo sin que nadie se le interponga en el camino, ¿no? Entonces es bueno que haya debates y muchas veces incluso que haya encontronazos, que no pasa nada, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, estamos en la democracia. Efectivamente, y a fruto del gobierno, cómo está compaginado el gobierno y cómo está configurado. Entonces, no nos debemos de extrañar que hay división de opiniones y es bueno que las discutan. Y bueno, lo estamos viendo que con el famoso decreto omnibus, el día 22 de enero, se llevó al Parlamento y aquello decayó. La verdad es que el tema estaba un poco complicado. Yo creo que... Yo quiero recordar que le cayó porque si en la legislatura anterior podíamos decir que es el gobierno más progresista de la historia que hemos dicho, ¿verdad? Que estaba compuesto sobre todo por PSOE, Podemos, Sumar, bien, el PNV apoyando, aunque era la derecha vasca, pero es la derecha, y luego las derechas, las izquierdas regionalistas, nacionalistas, independentistas incluso, pero que apoyaban medidas sociales, ahí están. Y en esta legislatura tenemos una historia mucho peor, y ahí se vio el otro día en este decreto omnibus que decayó. Por supuesto, votaron en contra las derechas nacionales como PP y Vox, que votaron en contra con el tema estrella de las pensiones, que votaron en contra de la subida de las pensiones y otras medidas sociales, y Junts, que fue el que hizo posible que decayera esto. Exactamente. A eso íbamos, ¿no? A eso iba. ¿Por qué decae? Porque Junts se empeña en no... Porque hay que recordar que Junts, si está en el Parlamento, es para algo. O sea, y Junts va al Parlamento a pedir todo lo que pueda y a sacar todo lo que pueda al Estado español para su comunidad, como lo puede hacer cualquier diputado o cualquier ministro regionalista de este país. Es decir, entonces, si no, ¿qué hacemos en el Parlamento? Claro, sin embargo, Teruel existe, es decir, por ejemplo. Claro, y no es posible que digamos, es que cuando negocia la derecha con Junts sea el acuerdo del Majestic, famoso, o unos buenos acuerdos, y cuando es la izquierda la que pide apoyos es que se baja los pantalones. No es razonable. No es razonable. Y no es serio. Es decir, aquí todo el mundo tiene que negociar con quien tenga que negociar para sacar las leyes adelante. Porque así está hecho y diseñado el Parlamento, sin más remedio. ¿Qué ocurre en esas votaciones? Que Junts se empeña en que quiere sacar más del gobierno y le pide una serie de condiciones, y si no, dice que no le va a votar. Y yo creo que ahí, un poco, la derecha sí que tiene el comportamiento más mezquino. Es decir, porque para mí la derecha lo que hace es que ve un aliado en Junts, es decir, que va a votar en contra, él también vota en contra por si acaso cae algo, y no le importa lo que se vaya a aprobar o no en ese decreto omnibus. Lo que más le importa es adherirse un poco a Junts, intentar tirar esa reforma, posteriormente vienen los presupuestos
y posteriormente, por si acaso, pues hay una moción de censura. Claro. Pero claro, el aliado de Junts, aliarse con Junts no es fiable tampoco, como no lo es para el gobierno, es decir, porque luego Junts llega a un acuerdo y el Partido Popular lo que tiene que hacer es adherirse a ese acuerdo y votar que sí, es decir, cambiar su estrategia y no quedarse solo con Vox para poder aprobar, porque era un peligro. Con lo cual ahí, es decir, ¿tiene complicaciones el gobierno para sacar las cosas adelante? Sí, porque hay muchos partidos, es decir, pero la derecha lo tiene claro y sabe lo que tiene, es decir, y la derecha le importa un rábano los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Aquí contra un gobierno salía con quien sea. Se ha visto claramente. Efectivamente. Una de las cosas buenas que ha tenido este retraso de un mes, el transcurso de toda esta historia parlamentaria, mediática, en los medios de comunicación y tal, es que se ve quién hace una cosa y quién hace la otra, y trae a primera plana de los periódicos lo que pasa en el Parlamento, que hay muchas veces que no sabemos lo que pasa, o no nos queremos enterar, o no nos lo sirven tan en bandeja, pero ahí está, ¿no? Sí. Yo soy enemigo de usar el término el facha pobre, el pobre de derechas, cada uno con su voto, que haga lo que quiera. Pero está claro que los partidos de derechas tienen otros intereses que desde luego no sirven a la clase trabajadora, a mí por lo menos. Totalmente contrarios. O sea, yo que me considero clase trabajadora, un señor que se gana la vida con su trabajo, pues veo que no apoyan mis intereses de clase y luego pues, sociales, ¿no? Pero me gustaría un poco hacer la cronología de lo que ha pasado, que es que primero se presenta en el Parlamento un decreto omnibus y tiene bastantes medidas, ¿no? Es verdad. Sí. Aprovechando que a Junts le interesa dar un toque de atención al gobierno y decir que ellos son los que mandan, que se visualice en su electorado que son los que mandan, seguramente no, eso quieren dar a entender. Pues esto, las derechas nacionalistas, las extremas derechas nacionalistas, el extremo centro nacional también, pues tumban el acuerdo, tumban esta serie de medidas, alegando que apoyan a la ocupación porque hay una serie de medidas que impiden el desahucio de las personas vulnerables, no apoyan a los ocupas. Lo que pasa es que en este país hay una serie de personas que es verdad que tienen problemas para pagar el alquiler y esas cosas luego hay que demostrarlas. Entre medias habrá jetas que se aprovechen, como hay en todas las situaciones de la vida. Porque el marqués de Irujo me parece que se aprovecha un montón de muchas cosas, ¿no? Y los de la Casa de Alba cobran subvenciones a patadas. O sea, hay gente que se aprovecha de muchas cosas, ¿vale? En este país. No solo el pobre, también otras personas. Pero bueno, apoyándose en que estas medidas ayudan a los ocupas, según ellos, y que se les regala un palacete al PNV, que esto ha sido gracioso. Esto para mí es súper gracioso. Era plato fuerte. Claro, plato fuerte. Esto para mí es súper gracioso. Sí. Dicen que hay un palacete que se les regalan. Bueno, si seguimos la historia de este palacete, resulta que es de propiedad del PNV en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de antes, estalla la guerra en España, la gente del PNV se lo compra en París para desde allí hacer el gobierno vasco en el exilio, ¿vale? Llega la Segunda Guerra Mundial y con él la ocupación nazi de París, los nazis, que luego no apoyamos a los nazis, pero llegan los nazis y se lo requisan también, ¿vale? Y se lo regalan al gobierno de Franco, porque como eran amigos y aliados, se lo regalan al gobierno de Franco. Esto es lo que ahora se dice que es el regalo, es restituir, como se ha hecho con otras cosas en este país, restituir bienes a sindicatos y partidos políticos que fueron represaliados durante la dictadura franquista. Esto es lo que es el regalo del palacete, o sea, restituir lo que era suyo, de por sí, patrimonio del PNV, así, y lo podéis buscar donde queráis porque es así. Bien, una vez que sigue la maquinaria de los medios de comunicación, cuando la gente ponemos el grito en el cielo, cuando las personas mayores ven peligrar su poder adquisitivo, cuando ya se ha subido las pensiones, parece que no la van a cobrar, ¿no? O la van a cobrar en febrero, pero a partir de febrero ya no. Cuando se ve el revuelo, bueno, pues con una serie de medidas, sobre todo trocear un poquito ese decreto ómnibus, dar medidas que aseguren a los que alquilan un poco más de seguridad jurídica, ¿vale? Bueno, podemos estar de acuerdo también que el que alquila tenga seguridad jurídica para poder alquilar sus propiedades, ¿de acuerdo? Y el PP dice que aprueba ahora hoy, precisamente en este momento de la grabación, pues han aprobado de nuevo en el Parlamento, sobre todo, entre otras cosas, la subida de las pensiones
el regalo al PNV, ¿vale? También la apoyan. También ¿vale? lo he metido, sí. También la apoyan el regalo al PNV. Ayudas a la Dana. Ayudas por la Dana, que también decaían, efectivamente, Sí. no era solo la subida de las Creo que pensiones. también las ayudas al transporte, Exactamente, o sea, había algo de eso. Exactamente, sobre todo, que es lo más social y lo que más ha saltado a los medios, ayudas a la Dana, ayudas al transporte y la subida de las pensiones, ¿vale? Esos tres elementos, los que más han salido a los medios de comunicación. Y mucha importancia, digo, en las pensiones, porque es una subida nunca vista también, es decir, porque no solamente ha subido el 2,8% para las pensiones normales, es que ha subido un 6% para las mínimas y han subido un 9% para las no contributivas. Sí. Con lo cual, que eso también, es decir, es un avance importante para esa gente, bueno, pues, no sé, y la pensión, ¿quién tiene la pensión mínima? Pues la mayoría de las viudas, es decir, la mayoría de las viudas, cuando se han quedado viudas, les ha quedado, es decir, al faltar el cónyuge, les han quitado el complemento a mínimos y se han quedado con la pensión mínima y pelada, es decir, esa gente, pues bueno, 800 o 700 y pico de euros, un 6% es un gran avance, yo creo. Yo voy a poner el ejemplo que me gusta siempre aterrizar las cosas, el ejemplo de mi madre, que es que ha estado cobrando durante muchos años 650 euros y sin moverse, y congelado y sin moverse. Entra cuando en la moción de censura que se le hizo al gobierno de Rajoy, mientras estaba comiendo en el restaurante, se le hizo la moción de censura y en ese año empezó a subir las pensiones y ahora, en 6 años, pues cobra 800, ahora, con esta subida última, 875 euros. 875 euros, ¿vale? O sea, creo que la subida no está mal, que parecía que mi madre no merecía tener una pensión. Me llama la atención, además, que el PP dice, para apoyar la subida de las pensiones, dice, el PSOE piensa que vamos a votar en contra, le vamos a fastidiar y vamos a votar a favor de la subida de las pensiones. Es muy gracioso esto. Y la segunda cosa que sabemos es que el señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer y, en consecuencia, también votaremos para no hacerle el juego a su demagogia. O sea, no vamos a apoyar la subida de las pensiones por justicia, sino por politiqueo. Ya, pero vamos a ver lo que hace el PP, lo que hace es sopesar ahí la situación, es decir, Junts va a apoyar las pensiones en la segunda ronda porque así haya un acuerdo con el gobierno y nosotros vamos a quedar solos con Vox, es decir, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí aislados? Pues no, apoyamos también, claro, porque se le rompe todo el esquema del aliado que puede haber tenido con Junts al votar en contra. Para las posibles medidas que fuera a tomar a futuro, es decir, entonces se queda solo y no lo ve, y no es por el motivo que es, exactamente, se queda solo con Vox, claro. La foto es PP y Vox votan en contra de la subida de las pensiones, exactamente, de las ayudas a la Dana y de las ayudas al transporte, sobre todo joven. Efectivamente, ¿vale? Eso lo recuerdo. Esto es lo que pasa, efectivamente. Y bueno, yo a mí personalmente ha sido un mes de sub y baja y de mucho ajetreo. De mucho ajetreo ayer seguimos con el MIMAS, con el salario mínimo que podemos entrar en ello. Vamos a entrar en ello, que sí. Entramos en ello. Pues eso, ayer se sube el salario mínimo y parece ser que en la rueda de prensa... Bueno, subida importante. Subida, exactamente. 4,41%. Con esto estamos como con las pensiones, ¿eh? O sea, el salario mínimo era auténtica basura, pues voy a decir así, sin ambajes, era auténtica basura en los tiempos de antes de entrar este gobierno, es que es así, y se ha ido subiendo con escalones, además, en algún año importantes. En el 2017 estábamos en 734 euros, ¿vale? Digo 2017, cuando Rajoy entra en el poder, le coge el poder, es decir, estaba totalmente congelado y lo que hacía, bueno, no sé si llegó a mover, es decir, igual que el IPC, mejor dicho, no el IPC, porque el IPC le quitó como referencia para las pensiones. Lo que hizo fue inventarse un sistema que era el BRIC, que era algo que marcaba el movimiento del petróleo y de los crudos, y sobre eso subía las pensiones. Y yo creo que no llegó a moverlo, ¿no? Estaba en 734 euros en el 2017. Y en aquellos entonces Rajoy soñaba incluso con llegar a 20 millones de cotizantes en el país. Es decir, estábamos en unos 18 y pico con la que sí que teníamos. Bueno, pues Rajoy sabrá que hoy el sueño se lo ha cumplido. Es decir, estamos en 21 y pico. Y subiendo el salario mínimo interprofesional desde aquella fecha hasta ahora un 61%. Recalcado en todas las entrevistas que han hecho tanto a la ministra como al gobierno, es decir, un 61%. Hemos llegado de 734 euros a 1.194 euros. Sí. Perdón, 1.184 euros. 1.184. Es decir, una subida súper importante. Yo me he metido por casualidad, digo, por ver la repercusión que tiene el salario mínimo, y me he metido por casualidad a ver cuál es el salario medio sobre los convenios colectivos, y yo sí que hacía tiempo que no me metía en él, ¿no?
desde que dejé un poco el sindicato y estábamos entonces los 1.300 y pico de euros, no recuerdo. Pero bueno, con la subida del salario mínimo, lo que hemos hecho también es empujar el salario medio. Claro. Porque el compromiso que había, entre sumar, era mover el salario mínimo interprofesional hasta llegar al salario medio. Podemos decir que el salario medio por 14 pagas está hoy en unos 1.600 y pico de euros. No es ninguna tontería, ¿vale? Y eso lo que ha hecho también mucho de subir ha sido el empuje que ha pegado el salario mínimo. ¿De acuerdo? Claro, saltó una polémica, como siempre tiene que saltar, pero bueno, no pasa nada. Si hay polémica, pues habrá que solucionarlo, ¿no? Y bueno, a lo mejor es que el gobierno de coalición no hablan entre sí, ¿no? Pero sí que había una polémica en su momento donde una parte, es decir, del gobierno, que era el PSOE, que querían que eso tenía que tributar a la hacienda pública, y Sumar decía que no, que el compromiso que había era llegar a tributar cuando lleguemos al salario medio de este país, sobre los convenios colectivos. Es decir, una vez que lleguemos al salario medio, ya sí habrá que estudiar la forma de tributar. Pero mientras que se cobre el salario mínimo, el acuerdo siempre era que no tenían que tributar, y yo creo que no tienen que tributar, porque para tributar, es decir, están las grandes, que son las que tienen que pagar. Y pongo un ejemplo, es decir, el salario mínimo, es decir, puede afectar a 2 millones de trabajadores y trabajadoras en este país, ¿vale? Ya, esto lo hemos comentado en alguna ocasión. Es decir, son aquellos que no están acogidos a un convenio colectivo. Lo hemos dicho siempre, sí. No hay convenio, o su convenio son los mínimos, están acogidos al salario mínimo. Bien, pues estamos con la tributación, ¿vale? Y claro que hay que tributar, pero hay que empezar a tributar por arriba. Porque este salario mínimo internacional, de los 2 millones que afecta al salario, solamente podía afectar al 20%, según Hacienda, un estudio de Hacienda, que tenían que tributar, que eran aquellos gente joven que no tenían cargas familiares. Porque parece ser que los que estén con cónyuge o con cargas familiares no tenían que tributar. Claro. Bueno, pues... Estamos hablando de tributar el IRPF. El IRPF siempre, ¿vale? Porque luego también voy a comentar otro tema que también salía en televisión, y es que la gente echa muchos embustes, ¿vale? Y hay que tener cuidado con ello. No me digas que son mentirosos algunos de los que salen. Sí, son muy mentirosos. No me lo creo, Antonio. Hay que tributar. Bueno, pues esa tributación que puede llegar a Hacienda, de ese 20%, pues según el estudio podría ser 120 o 130 millones de pesetas, de euros. Es decir, mientras que hay miles y miles de millones que se les está perdonando a las grandes empresas, a los bancos, a las energéticas, que tienen un montón de beneficios. Pero bueno, no hay dónde tirar. Hay que tirar del salario mínimo para que puedan contribuir. Pues claro que tenemos que contribuir, pero de otras formas, pero no de un salario directo, que es una miseria. Que el salario mínimo sirve para subsistir. Claro. Es decir, comer y lo básico. Y no para mucho más. No puede ser. Encima agravamos, hombre, es un barrón para esa gente. Con lo cual yo creo que el PSOE tiene que mirarse, es decir, tiene que mirarse, y yo creo que eso hay que modificarlo, es decir, no es posible que se cargue las rentas a los más bajos, porque ya estamos controlados con las nóminas. O sea, los que tenemos nóminas no nos vamos a escapar nunca. Si los que tienen que ir es a por los de arriba, a los que están incontrolados, es decir, al perdón de mucha deuda que se está haciendo a muchas empresas, claro, que no pagan ni mucho menos lo que paga un trabajador. Yo quiero incidir en que estos días también, o previo a estos días, pues se ha posibilitado por parte de las derechas, también la catalana, y en este caso creo que el PNV, y por supuesto PP y Vox, el quitar el impuesto a las energéticas. Sí. Quitar el impuesto a los bancos, a las energéticas, a esas grandes empresas que le teníamos ahí el impuesto de una forma temporal. Esto en estos días de marejadilla ha caído, claro. Seguramente una maniobra ahí muy hábil de Junts, que lo que quieren es, claro, por lo que yo digo antes, que es que no es lo mismo que votes a un partido que votes a otro, porque todos tienen intereses distintos. ¿Cómo voy a votar yo lo mismo que mi jefe? ¿Cómo voy a votar yo lo mismo que Florentino Pérez? ¿Cómo voy a votar yo lo mismo que los de las grandes empresas del IBEX 35? Hay fallado. Claro. Hay fallado. Bien, ahí tenemos la polémica, ¿no? Y bueno, y la polémica es verdad que no hablan entre ellos, no se coordinaron. Ayer en la rueda de prensa, cuando salen para publicar que se ha llegado a un acuerdo ya con el salario mínimo, pues salta la noticia a través de la prensa de que va a haber retribución. Bueno, y se arma un poco el jaleo, ¿vale? Bueno, le darán mucha importancia, ¿no? Pero claro, luego oímos a tertulianos que dicen que no es cierto que la gente no vaya a tributar. No, mire usted, no van a tributar, es decir, lo que se pide es no tributar, porque claro, o sea, una periodista diciendo que es que a la empresa le va a valer mucho más dinero, claro, y también al trabajador, claro, es que una cosa es tributar Hacienda y otra cosa son las cotizaciones a la seguridad social.
Hay que pagar seguridad social, hay que pagar desempleo, claro, y eso tiene que salir del salario. Claro, el trabajador pagará su parte, aunque tenga salario mínimo, y la empresa pagará la suya. Pues claro que le va a costar. Pero claro, aquí no hay excusas. Es decir, aquí desde que empezamos a subir el salario mínimo en 2017, España se iba a hundir, las empresas iban a desaparecer, otros dicen que dentro de poco no va a hacer falta subir el salario mínimo porque no va a haber trabajador en España, porque las empresas se han ido al extranjero. Bueno, pues ahí están los datos. O sea, el país que económicamente más sube, España. Es decir, portada de Economist. No ha salido en la Sexta, ni en el Plural, ni en el País. Ni en La Razón. Es decir, datos oficiales. Cuando mejor está funcionando económicamente el país y cuando más está subiendo la economía. Y eso es debido a la subida de los salarios. Porque claro, si tenemos salarios, tenemos cobertura para poder gastar, para poder invertir, para poder consumir y que se mueva el país. Si no, hacemos un país pobre. Lo hemos comentado en algunas tertulias de estas. O sea, no es posible que pongan como excusa que por el salario mínimo van a tener que emigrar o van a tener que cerrar empresa. Ahí está la prueba. Y con 21,4 millones de cotizantes a la seguridad social. Eso quiere decir que la subida del salario mínimo ha empujado incluso para mejorar la propia economía. Y nadie va a cerrar una empresa porque tenga que pagar salarios que todavía son de miseria, ¿eh? Y estamos en ello, claro, para intentar ir avanzando. Recuerdo que has dicho, Rajoy, su sueño era 20 millones de cotizantes en el país. De cotizantes, y yo añado, y de medio pensionistas. Y de medio pensionistas. Porque eso es lo que iban a conseguir. Un país de 20 millones, de los cuales muchos de ellos serían en el futuro medio pensionistas. Porque si nunca aportas a la seguridad social, si aportas una cantidad miserable de dinero, así vas a cobrar de pensión, que lo hemos dicho muchas veces aquí. Exactamente. Y creo que ahora es un camino distinto, que es la estrategia, que este gobierno puede tener muchos errores, también de comunicación, de coordinación, de muchas cosas. Pero al menos en la parte más a la izquierda del gobierno hay una cosa clara, que es que vamos a tirar por defender los derechos de los trabajadores y porque se cobre un dinero digno por un trabajo digno. Es así. A mí muchas veces me han dicho bolivariano, venezolano, cubano y cosas de estas. Mi aspiración no sería Venezuela ni Bolivia, porque están en América Latina, en el Caribe, no sé, son otras cosas. Yo querría que la sociedad española fuera tan rica como Suecia. Luego, aparte de las formas de gobierno y aparte de ideologías y no ideologías, pues yo quisiera que la gente tuviera la protección social y el salario de Suecia. Y como yo, en realidad, los partidos que nos representan. Es que es así. Y luego puede llevar camisetas del Che Guevara, por la historia y por todo eso. Pero aquí lo que se aspira es a la dignidad de las clases populares. Perfectamente. Ya está. Y el salario mínimo, importante, no solamente empuja al salario medio, sino que también empuja las pensiones. Por poner un ejemplo. Vamos a ver. Hoy el mínimo de cotización, los 1.184 euros, es decir, si fuese nuestra vida laboral esa en 40 años de cotización, pues tendríamos un salario partiendo de 1.184 euros más la revalorización de todos los años. Es decir, claro, no es igual partir del 1.184 que partir de 300 euros. Es decir, antes tenías trabajadores que, bueno, cuando la crisis, que perdían el puesto de trabajo, se tenían que ir al paro, terminaban el paro, cobraban subsidio, se les aplicaba el salario mínimo y eso hacía que les pegase un bajón la pensión. Y eso era incomprensible, eso no se podía aguantar. Es decir, después de haber estado cotizado un montón de años, luego que le pusieran los últimos años a 700 o 800 euros, pues lo que hacía era mermar la pensión, ¿vale? Con lo cual el salario mínimo está empujando a las pensiones, está empujando al salario medio y está empujando a la economía, que eso está demostrado y nadie lo puede discutir. ¿Nos hemos quedado sin balas ya, Antonio? Sí. Nos hemos quedado sin balas. ¿Te acuerdas tú del típico que decían en la semana que viene hablaremos del gobierno? Hablaremos del gobierno. Ahora voy a decir otra frase. Y el mes que viene hablaremos de Trump. Aunque no sea verdad, no sabemos de lo que vamos a hablar, ¿vale? Pero nos vemos el mes que viene. Hasta luego. Perfecto. Hasta luego.